En 1918, una epidemia de gripe causó más muertes en 25 semanas que el SIDA en 25 años. Las muertes causadas por este virus en un año fueron mayores que las que causó la peste, por ejemplo, en la Edad Media en todo un siglo. Se calculan entre 20 y 40 millones de personas que murieron por gripe en 1918-1919, más muertos de los que causó la Primera Guerra Mundial. La acción de este virus fue devastadora. Afectaba a personas entre 20 y 40 años, en 2 o 3 días, y con efectos con fiebres de tipo hemorrágico. Se ha logrado a partir de cadáveres conservados, congelados, muertos en aquella época, se ha conseguido aislar muestras y a partir de esas muestras reconstruir, resucitar el virus de 1918. Los estudios genéticos de estos virus resucitados demuestran que se trata de un virus de tipo A, de H1N1, un virus de procedencia aviar. ¿Por qué este virus de la gripe de 1918 fue tan mortal? El virus de la gripe estacional, el virus de la gripe normal, lo que hace es estimular nuestras defensas para que sea capaz de controlar la multiplicación del virus. Por eso una gripe normal no dura más que unos pocos días, unas pocas semanas. Sin embargo, en el caso del virus reconstruido, el virus de 1918 reconstruido en el laboratorio, lo que produce en los animales de experimentación es una excesiva respuesta inmune, una respuesta autoinmune excesiva, lo que se denomina una tormenta de citoquinas, que en vez de controlar la multiplicación del virus, lo que facilita es que el virus sea mucho más virulento, se multiplique mucho más en los tejidos y produzca una lesión en los tejidos pulmonares. Además de la gripe de 1918 ha habido otras pandemias. En 1957 la gripe asiática causó más de 5 millones de muertos. Y la gripe de Hong Kong en 1968 se calcula que alrededor de 2 millones de muertos. Igual te has preguntado por qué el virus de la gripe de 1918 también se denominó gripe española. España fue uno de los pocos países que no participó en la Primera Guerra Mundial. Las noticias en España eran noticias sobre la gripe y en otros países sobre la guerra. Por eso dio la falsa sensación de que la gripe de 1918 comenzó en España. Sin embargo, eso no fue así y en esta ocasión los españoles no tuvimos nada que ver. Based on assessment of all available information and following several expert consultations, I have decided to raise the current level of influenza pandemic alert from phase 4 to phase 5. Influenza pandemics must be taken seriously precisely because of their capacity to spread rapidly to every country in the world. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Miriam Fernández. Ella es experta en virología clínica y ha trabajado durante más de 2 años en la Agencia de Protección de la Salud de Reino Unido, en un laboratorio de referencia de infecciones virales. Ella es experta en virus respiratorios. Doctora Miriam Fernández, cuente a nuestros alumnos en qué consiste una pandemia. Muy bien, bueno, pues una pandemia es una infección por patógenos que se transmiten muy fácilmente y que puede afectar a un gran parte de la población y una extensión geográfica muy amplia, de manera que podríamos hablar de que es una epidemia mundial. Normalmente se trata de patógenos que se transmiten muy fácilmente. La vía respiratoria es la más fácil en cuanto a capacidad de transmisión y son patógenos que genéticamente difieren, son distintos de los que circulan en la población en ese momento, de manera que la mayor parte de la población no tiene defensas frente a ellos y por lo tanto es susceptible. Entonces la trascendencia de una pandemia depende de varios factores, en parte de la virulencia, depende también de esa capacidad de transmisión que tenga ese agente patógeno y depende también de las medidas que se pongan, medidas de contención para poder frenarla. Muy bien, hemos oído en varias ocasiones que hay distintos niveles o fases de pandemia. ¿Nos puede explicar en qué consisten esas fases o niveles de pandemia? Sí.
Bueno, normalmente en una pandemia, clásicamente se establecen hasta 6 fases de pandemia y dependiendo principalmente de la transmisión del virus, de la capacidad de infectar al hombre y luego de la transmisión, de la extensión geográfica de las infecciones. Normalmente hablamos de 6 fases de pandemia. Las 2 primeras, propiamente, no hablaríamos de fases pandémicas, sino de fases interpandémicas. No es propiamente una pandemia. Vamos a poner, por ejemplo, el virus de la gripe. En el virus de la gripe puede afectar al hombre, la gripe humana, o puede afectar a animales, a distintos tipos de animales, aves, ganado. Entonces podríamos hablar de gripe animal, vamos a hablar de animal, ¿no? Entonces, en fase prepandémica existe un riesgo para el hombre de infección, pero no ha habido casos en humanos, no ha habido casos de infección en el hombre. Esas pero hay riesgo. Serían las fases 1 y 2. Eso es, la fase 1 y 2 depende, en la segunda fase el riesgo sería mayor porque hay más epidemias de gripe en animales, pero no ha habido casos en el hombre. En la fase tercera, no es tampoco una fase pandémica, se hablaría de alerta de pandemia, es la fase de alerta de pandemia. En este caso, se puede hablar cuando ha habido infección en el hombre, diagnosticada por pruebas de laboratorio, ya se ha detectado infección por virus animales en humanos, pero todavía el virus no está bien adaptado y no se ha demostrado que haya transmisión a personas. El virus no es capaz de transmitirse a personas. Ya a partir de esa tercera fase empezaría la pandemia, las fases pandémicas, que serían las 4, 5 y 6. La clasificación de estas fases depende principalmente de la adaptación del virus al hombre y también de la extensión geográfica. En la fase 4, el virus todavía no está bien adaptado, hay casos en humanos, hay diseminación entre personas, pero solamente se adquiere un nivel epidémico, un umbral de diseminación de la infección en un país. Solo hay infección y epidemia en un país. En la fase quinta es cuando el virus se va adaptando mejor, entonces ya se adquiere un nivel epidémico de la infección, por lo menos en 2 países de la misma región geográfica designada. Hay regiones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sería un ejemplo pues, en México y Estados Unidos, ¿no? Si hay infección a nivel epidémico en México y Estados Unidos, podríamos hablar de una fase 5. Y ya la fase sexta, que sería la última de la pandemia, es cuando ya la adaptación al hombre de ese patógeno, de ese virus, es bastante alta y ya se adquiere un nivel epidémico de infección, por lo menos en 2 países diferentes de distintas zonas de la Organización Mundial de la Salud. Pues, por ejemplo, cuando el virus ya se ha alcanzado un nivel epidémico en Europa, además de en América. Muy bien. Este laboratorio en el que nos encontramos, el Laboratorio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, es uno de los laboratorios centinelas o alerta de gripe que trabaja con una serie de redes de alerta de gripe. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consisten estos laboratorios, cómo se coordinan con la Organización Mundial de la Salud, etcétera? Muy bien. Sí, el control de las pandemias, las alertas de pandemia y las pandemias se lleva a cabo desde organismos como la Organización Mundial de la Salud, que cuenta a su vez con otros organismos o centros de referencia y cuenta también con la ayuda de las redes de vigilancia. Entonces ahí se encuadra nuestro trabajo como red de vigilancia. Son organismos que existen a nivel internacional. Tienen sus sucursales a nivel nacional, existen centros de referencia donde se vigila el nivel de infección y tiene sus laboratorios a nivel regional, ¿no? En el caso de España, pues, existen centros que son centros de referencia de la Organización Mundial de la Salud en 3 ciudades españolas, centralizado y coordinado por el Centro de Referencia del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda, y cuenta con una red de laboratorios y red de médicos centinela en todas las comunidades autónomas. Entonces nosotros formamos parte de la red centinela en Navarra, coordinada por el Instituto de Salud Pública, y
bueno, y nuestra ayuda, nuestra colaboración es a nivel de información acerca de los virus que están circulando en la población y la información acerca de virus que son distintos, que puedan ser distintos, colaborando así a la información, al control de las alertas. Muy bien, me interesa que explique también a nuestros alumnos qué procesos siguen aquí en el laboratorio cuando llega una muestra biológica en un caso de pandemia estacional, de gripe normal, de gripe estacional. En un caso de gripe estacional, lo que es el control normal de la gripe, sí. La vigilancia de la gripe. Bien, como he dicho, la vigilancia de la gripe en nuestra área geográfica está coordinada por el Instituto de Salud Pública. Hay una red de médicos centinela en toda la zona, que están en los distintos centros de salud. Ellos se encargan de detectar casos de gripe, identificarlos, recoger las muestras y hacérnoslas llegar. Cuando nos llegan esas muestras, detectamos por pruebas de biología molecular, que son las más sensibles, somos capaces de identificar si esa infección era producida por el virus de la gripe, ese cuadro gripal, y además podemos identificar a nivel de tipo, si era gripe A, B o C, y de subtipo, si era una gripe AH1 o AH3, por ejemplo. Muy bien. Entonces, en paralelo a eso, cultivamos las muestras en cultivos celulares para poder recuperar la cepa viral, tener el aislamiento, para poder hacer una caracterización final genética y poder comparar genéticamente esos virus con los virus que están circulando y ver si son iguales, similares o diferentes, ¿no? Eso, por ejemplo, sí, puede ayudar a la composición, a las recomendaciones de composición de las vacunas anuales frente a la gripe, en función de las cepas que van circulando. Muy bien, y en el caso de que hubiera una alerta viral por una posible cepa pandémica, H5N1, etcétera, en ese caso, ¿cómo es el protocolo de trabajo? ¿Es exactamente igual o hay unas legislaciones, una regulación distinta? Sí, bueno, eso efectivamente es un poco diferente. Los canales de información, nosotros participamos como redes de vigilancia, los canales de participación se multiplican y normalmente se siguen unas regulaciones que vienen establecidas por los organismos internacionales y nacionales. Hay unas normativas, unas directrices, unas recomendaciones. Entonces, bueno, voy a poner dos ejemplos y así se ve la diferencia, cómo puede variar dependiendo de la patogenicidad de los virus y dependiendo también de la capacidad de los laboratorios para hacer los diagnósticos y los niveles de seguridad biológica en los que se puede trabajar, que eso va asociado a la virulencia de los patógenos. Entonces, el primer ejemplo sería la pandemia del año 2009 por la gripe AH1N1, que era en un principio de origen porcino y que ahora mismo es gripe humana, una vez ya pasada la pandemia. Entonces, en ese momento la llegada de casos, aparte de a través de la red de vigilancia de gripe, se cuenta también con la llegada a través de servicios de urgencias y de hospitales, de casos agudos de infección respiratoria que puedan, por la historia clínica, por la procedencia del paciente, puedan cuadrar con un cuadro sospechoso producido por ese virus del cual hay una alerta de pandemia. Entonces, en ese caso, en este laboratorio en el que estamos, tenemos un laboratorio con nivel de seguridad de nivel 3, con capacidad de manejar y de microorganismos patógenos. Solamente en ese caso podíamos procesar las muestras para cultivo y si teníamos las pruebas diagnósticas por biología molecular, que en aquel momento las teníamos, podíamos procesar por biología molecular las muestras para hacer el tipado y subtipado, en paralelo enviando las muestras siempre al Centro de Referencia Nacional. En el siguiente ejemplo, en el cual ha cambiado un poco la normativa, es el caso de la reciente alerta de pandemia con los alertas. Solo ha quedado en alerta, gracias. Sí, afortunadamente solo ha quedado en fase de alerta. Del virus de la gripe aviar H7N9. En este caso, desde el centro, los laboratorios de referencia, ya había un conocimiento de la capacidad de todos los laboratorios de vigilancia de la gripe
de hacer el diagnóstico de gripe A y de subtipado H1 y H3, con lo cual las indicaciones han sido de realizar solamente, dada la virulencia de la patogenicidad de estos virus que son capaces de causar la muerte del paciente, ¿no?, en el caso de casos agudos y severos. En ese caso, la recomendación ha sido el procesamiento de las muestras cuando hay un caso sospechoso por biología molecular, a nivel de tipado y subtipado de gripe A, H1 o H3, y solamente en el caso de que sea una gripe no subtipable, en ese caso esas muestras las derivamos al Laboratorio Nacional de Referencia, donde sí que las manejan en un nivel de seguridad, en el mismo nivel de seguridad con el que contamos aquí, pero hacen el diagnóstico final, descartan si realmente es una gripe H7N9 o no, y ya la caracterización final en caso de que fuera necesario. Eso serviría para confirmar si es un caso, se trata del virus del cual existe una alerta. Muy bien. Nos quedamos con la idea de que una pandemia es una epidemia a nivel mundial, que hay distintas fases o etapas en la pandemia, desde una alerta de pandemia hasta realmente las fases pandémicas, y que en laboratorios de microbiología como este se puede trabajar con seguridad para aislar y tipificar los virus pandémicos. El virus de la gripe o virus influenza es un ortomixovirus de la clase 5 de Baltimore. En realidad no hay un virus de la gripe, hay muchos virus de la gripe distintos, es muy variable. ¿Cómo es el virus de la gripe, el virus influenza, y por qué varía tanto? En realidad existen tres genomas distintos, tres genotipos distintos del virus influenza, lo que se llama gripe de tipo A, B y C, que son genéticamente distintos, siendo el virus de la gripe A el más frecuente en humanos. Es un virus que tiene una envoltura, su genoma son 8 fragmentos de RNA, que da lugar a 10 proteínas, y tiene una envoltura en la que hay 2 proteínas principales muy importantes, la hemaglutinina, que vamos a abreviar como H, y la neuramidasa, abreviada como N. En realidad estas proteínas, que son esenciales para la entrada del virus, son también muy variables. Hay muchos tipos distintos de neuramidasa y de hemaglutinina. Existen hasta 15 tipos distintos de H, de hemaglutinina, y 9 tipos distintos de neuramidasa. La combinación de estas proteínas distintas da lugar a los distintos tipos de virus de la gripe. Si tenemos una hemaglutinina de tipo 1 y neuramidasa de tipo 1, tenemos el virus de la clase H1N1. Y por combinación de estas proteínas habrá H1N1, H1N2, y así podemos llegar todas las combinaciones posibles hasta el H15N9. El virus de la gripe es un virus de aves, principalmente de patos salvajes, aves silvestres, pollos, etc. En las aves es donde están todos los virus de la gripe, desde el H1 al H15 y desde el N1 al N9. El virus, por lo tanto, las aves es el reservorio, el almacén donde están todos los virus de la gripe. De ahí, de manera esporádica, puede pasar a otros animales, a caballos, a focas, a ballenas, a otras aves, al cerdo, y también al hombre. En el hombre algunos de esos virus se han adaptado y se pueden transmitir entre humanos, como es el H1N1, el H2N2 y el H3N2. Por lo tanto, no todos los virus infectan al hombre. Por lo tanto, el virus de la gripe es un virus de aves que de manera esporádica pasa al hombre. Por eso decimos que es una zoonosis. Estos virus tienen una enorme capacidad de variación, y esa variación es debida a los fenómenos de mutación, cambio, sobre todo en los genes que codifican para esa hemaglutinina y esa neuramidasa. De hecho, ocurre que esos fenómenos de mutación hacen que las cepas de virus, por ejemplo H1N1, en un determinado momento cambien, se mantengan como H1N1, pero con algunos cambios, algunas pequeñas mutaciones. Y eso hace que cada año, cada 2 años, aparezcan cepas nuevas del virus de la gripe. Y eso origina que cada 2 o 3 años haya que vacunarse, preparar vacunas nuevas.
Lo que normalmente se hace es, con los virus que circulan en un determinado momento, se prepara un cóctel de virus que será la vacuna que se utilizará al año siguiente. Pero además de ese fenómeno de mutación está el fenómeno de recombinación, que permite que aparezcan nuevas cepas totalmente distintas. Lo anterior, los fenómenos de mutación, explican la vacunación anual y las epidemias anuales. Pero estos fenómenos de recombinación lo que nos van a explicar es la aparición de unos nuevos virus de la gripe que lo que van a generar son pandemias. Lo que ocurre es que un virus, por ejemplo, humano, el H2N2, por ejemplo, coinfecta en otro animal, normalmente el cerdo. El cerdo actúa como un auténtico tubo de ensayo que es coinfectado por el virus humano y coinfectado por un virus de aves, un H2N2 y un H3N8, por ejemplo. El cerdo tiene receptores para ambos tipos de virus, los humanos y los de aves. Y en el cerdo se puede dar esa mezcla de virus, esa recombinación, de manera que aparece otro tipo de virus totalmente nuevo, que coge la neuramidasa, por ejemplo, de humanos y la hemaglutinina de aves, y aparece una nueva estirpe de virus que puede infectar al hombre y puede llegar a producir una pandemia. De esta mezcla de virus se forman virus híbridos y es donde pueden aparecer cepas pandémicas. Esta recombinación de virus explica la aparición de estirpes pandémicas. Por ejemplo, en 1918, la gripe de 1918 era un virus H1N1 de aves que no estaba entonces en la población y pasó de aves a humanos y produjo esa pandemia de 1918. La pandemia asiática de 1957 era un virus de tipo H2N2 que recombinaron varios virus de aves y apareció una cepa nueva que pudo infectar al hombre. Y la pandemia de Hong Kong de 1968 era un virus H3N2 también fruto de la recombinación de virus de aves. De esta manera, por estos procesos de recombinación y mutación, pueden ir apareciendo nuevas cepas que son las que originan o bien las epidemias anuales o en algunos casos incluso las pandemias a nivel mundial. En 1997 se registraron por primera vez aislamientos en humanos del virus H5N1. Causó aproximadamente unos 700 casos de infección con unos 300 y pico muertos. Recientemente, este año, en el 2013, se han aislado casos en humanos del virus de la gripe H7N9. Es un virus que ya conocíamos en aves, pero que ha sido la primera vez que se ha aislado en personas humanas. Este tipo de virus de la gripe aviar normalmente están en las aves silvestres, en patos, en gaviotas, etc. De ahí normalmente pueden pasar a aves domésticas, a pollos, a gallinas, y de ahí, esporádicamente también, pueden infectar al hombre. Quizá te has preguntado alguna vez por qué este tipo de virus surgen siempre en el sudeste asiático, en la zona de China, estos virus de gripe aviar. La primera razón es porque hay muchos chinos en China, es verdad. Pero también es verdad que en esa región del sudeste asiático, alrededor de unos 100 kilómetros cuadrados, podemos encontrar 131 millones de personas, por ejemplo, 240 millones de patos, 27 millones de pollos y 40 millones de cerdos domésticos. Ya te das cuenta que en ese ambiente, en el que hay un gran número de animales y de personas humanas, los virus pueden transmitirse entre personas y animales. Además, las condiciones de temperatura y de humedad del sudeste asiático hace que estos virus se encuentren muy cómodos y facilita la transmisión de virus entre animales y hombres. Afortunadamente, estos virus de la gripe, el H5N1 y el H7N9, son virus que normalmente se transmiten muy mal entre personas. Es verdad que hay algunos estudios que pueden demostrar que hay una transmisión entre personas, pero la transmisión es muy limitada y eso hace que estas pandemias, que no se llegue a pandemias, sino que sean infecciones muy localizadas. De todas maneras, el peligro que hay o la preocupación que hay es si estos virus de la gripe aviar pueden llegar a transmitirse y pueden llegar a producir una pandemia mundial.
hace unos pocos meses se realizaron una serie de experimentos en los cuales se demostró que unas pocas mutaciones en el virus H5N1 es capaz de transmitirse entre mamíferos. Se realizaron unas quimeras, unos híbridos del virus y también unos experimentos de mutación, y se comprobó que solo 5 mutaciones son suficientes para que este virus de la gripe aviar, se transmita de manera eficaz en los mamíferos. En concreto se hacían experimentos en hurones. ¿Podría, por tanto, un virus de estos de la gripe llegar a producir una pandemia mortal como fue la gripe española de 1918, que hemos hablado en otros capítulos? Pues riesgo cero no existe. En ciencia el riesgo cero no hay, el riesgo cero es cero, riesgo existe. Pero es verdad que las condiciones hoy en día del conocimiento científico que tenemos, las condiciones higiénicas y sanitarias en la sociedad actualmente, la existencia de antibióticos. Los antibióticos no hacen nada contra los virus, como hemos visto, pero sí es verdad que la gripe a veces se complica con otras infecciones bacterianas y entonces son necesarios los antibióticos. Esas condiciones, los antivirales que hay, las vacunas, etcétera, las condiciones son totalmente distintas a lo que era la sociedad en 1918. Por lo tanto, es probable que aunque alguno de estos virus se transmita entre personas, no llegue a las cotas de mortalidad que se llegó en 1918. Aunque el valor de una sola vida humana es infinito, algunas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud nos pueden ayudar a enfocar el problema. Todos los años se mueren cerca de 250.000 personas por la gripe normal, la gripe común que tenemos todos los inviernos. 660.000 muertos por malaria, 1,4 millones de muertos por tuberculosis, no es una infección viral, pero es una infección bacteriana, y hasta 1,7 o incluso 2 millones de muertos al año por el SIDA. Por lo tanto, de estos virus de la gripe aviar, de estos nuevos virus H5N1, H7N9, hay que ocuparse, pero no preocuparse.